el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 872 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 25 números al estudio del tema que tiene como título el respeto de la vida humana. Hoy vamos a profundizar en los números 2270 y 2271 con el tema el aborto. Número 2270 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Es un número que comienza con una afirmación que parecería una afirmación evidente, simple. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de su concepción. Esto parece que no necesitara una explicación. Pero nos damos cuenta hoy día que uno de los debates en torno al cual se pretende justificar el aborto es el hecho de la pregunta: ¿cuándo comienza la vida? Es una pregunta contundente. Si la vida no comienza en el momento de la concepción, entonces se pretendería justificar el aborto. Y sabemos que esta pregunta ha sido respondida contundentemente por la misma embriología, que es la rama de la ciencia de la biología que estudia. Se afirma que desde el primer instante de la concepción hay vida humana. No solamente nos lo enseña la fe, también la ciencia. No es discutible esto. Pero a veces la imaginación nos juega una mala pasada para entender lo que es la vida humana en su desarrollo. Y nos imaginamos como si la gestación de la vida humana fuera una construcción y no un desarrollo. Y esto es clave entenderlo, queridos amigos. Por ejemplo, la vida en construcción es como la fabricación de un vehículo. ¿Cuándo podemos considerar que un auto comienza a ser auto? Que un carro comienza a ser carro. Y pueden haber algunas preguntas. ¿Cuando le colocan el motor? ¿O cuando le colocan la carrocería externa? Los vidrios, las llantas. ¿O cuando le ponen los cambios en la palanca y comienza a correr fuera de la ensambladora? ¿Cuándo comienza a ser vehículo?
Y lo que es indudable es que nadie llamaría auto al resultado de la primera fase de esa cadena de producción. Motor es motor. Ya cuando se le unen todas las demás partes, entonces ya comienza a verse más como un auto. Pero es difícil llamarle auto cuando apenas está en la fase de troquelado. Dando esto como ejemplo, hay personas que piensan que la vida humana se desarrolla de esta manera, que según va pasando el tiempo, se le van añadiendo piezas a esa criatura. Pero la verdad es que no es así. La vida no se construye, la vida humana se desarrolla. No hay absolutamente nadie que desde fuera vaya añadiéndole piezas a ese embrión. El principio vital del ser humano está ahí desde el comienzo. Está su código genético desde el comienzo y solo necesita tiempo y las condiciones adecuadas para él solito desarrollarse. El ser humano no es construido, ya es. Lo que se necesita es dejarle ser, dejarle desarrollarse. Y eso es lo que la madre le brinda en ese acto generoso de cuidarlo en su vientre. No hay ningún salto cualitativo en el desarrollo porque desde el principio es lo que es, un ser humano. Es el mismo sujeto el que está en ese embrión en el momento de la concepción que el que está a los 9 meses en el momento del parto. Y fíjense, queridos amigos, esto que parece muy evidente es precisamente lo más negado en nuestra cultura. Y el catecismo en este número nos quiere remitir a un número que ya estudiamos, el 1703, que dice: dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Un número precioso. Fijémonos qué afirmación más preciosa hace. Dios nos ha querido personalmente a cada uno de nosotros. Todo niño que es concebido ha sido pensado por Dios desde toda la eternidad. Él lo conoce en un tú a tú. Y Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo para redimir también a ese niño que ha sido concebido. Puede ocurrir que la madre no lo esperaba, no lo planeó, no lo quería, pero Dios sí. Y precisamente el pecado de origen del aborto, como de todos los pecados, es ese: no querer lo que Dios quiere. Mi voluntad y mi querer al margen de la voluntad y el querer de Dios. Esa es la base del pecado. Y los cristianos católicos necesitamos esforzarnos de tener esta capacidad para ver con los ojos de Dios. ¿Cómo voy a oponerme yo a la decisión que Dios ha tenido de crear ese niño? Dios conoce muy bien a ese niño. Por eso le dio un alma. Dios lo distingue de los demás porque lo hizo a Él, pensando en Él, único e irrepetible. Tiene una personalidad única.
Que no la tenga desarrollada, eso no significa que no la tenga. Solo dale un poco de tiempo y las condiciones necesarias y verás. Y la prueba de esto es lo que dice el catecismo en este número. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. Todo niño concebido está destinado al cielo. Todos los millones de niños que han sido abortados, sea voluntaria o involuntariamente, confiamos en que estén en la bienaventuranza del cielo. Eso es lo que nos enseñó el Papa Benedicto XVI. Lo dice el catecismo. Confiamos que Dios tiene otros medios extrasacramentales para dar la salvación a los niños que han muerto sin el bautismo. Y ponemos como ejemplo a los santos inocentes. Todos esos niños que murieron en esa búsqueda, en esa persecución para matar a Jesús. La iglesia los llama desde el principio santos. Esos niños que han sido abortados están intercediendo por sus mamás. Están intercediendo por la sociedad que los ha sacrificado, que se los ha quitado de encima porque los consideró como un estorbo. Esos niños interceden por nosotros delante de Dios porque en Dios no pueden odiar a quienes les han impedido vivir. Interceden por ti. Fíjense que es curioso, en algunas familias se tiene la costumbre de poner entre las fotos familiares aquellas fotos de las ecografías de los niños que han perdido por un aborto natural. Y eso me parece a mí simplemente hermoso, ¿no? Aquí está el hijo, el otro hijo y una ecografía. Este no logró nacer, pero es mi hijo. Incluso le ponen un nombre. Jeremías 1:5. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía. Y antes de que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Antes incluso de haber sido concebidos, Dios te conocía. No estamos aquí por casualidad, somos un proyecto de Dios. En nosotros primero es el existir y luego el conocer. En Dios es al revés. Primero nos conoció y después nos dio la existencia. Y como dice este precioso texto de Jeremías, y antes de que nacieses, te tenía consagrado. Es decir, eras sagrado para mí. Por eso el aborto es tan terrible, porque esa criatura es sagrada. Esa vida es sagrada. Otro texto que nos presenta la Sagrada Escritura, Job 10:8-12. Tus manos me formaron, me plasmaron, y luego en arrebato quieres destruirme. Recuerda que me hiciste como se amasa el barro, y que al polvo has de devolverme. ¿No me vertiste como leche y me cuajaste como queso? De piel y de carne me vestiste y me tejiste de huesos y de nervios. Luego con la vida me agraciaste y tu solicitud cuidó mi aliento. Qué relato de la creación tan hermoso, tan humano.
Es la conciencia de que Dios le ha ido formando en el seno. Dios está actuando desde el primer momento en ese desarrollo de la vida. No me vertiste como leche y me cuajaste como queso. ¿Qué proceso? De piel y de carne me vestiste y me tejiste de huesos y de nervios. Y eso que en ese tiempo no existía, en el tiempo de Job, el conocimiento científico que podemos tener hoy de lo que es el desarrollo de ese embrión. Y mira cómo lo decía Job. Salmo 22, 9, 11. Sí, tú del vientre me sacaste. Me diste confianza a los pechos de mi madre. A ti fui entregado cuando salí del seno. Desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios. En realidad, el día que nacimos a la vida no es el momento del parto, sino el día de nuestra concepción. Por eso cuando cumplimos años, ¿no? Debemos decir, y 9 meses más. Porque mi conteo tiene que ser desde el momento de la concepción. Desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios. No desde el día que salí del vientre. También sabemos del tipo de relación tan íntima que tiene el niño en el seno con su madre. Cuando la madre está tranquila, también el niño participa de esa tranquilidad. Igual ocurre con Dios. Desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios. Cuando Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, imagínate, ¿qué no dirá con los niños en el seno de su madre? Dios ama la vida y especialmente cuando esa vida se muestra en su inocencia y sobre todo en su debilidad. Y nunca la vida es tan frágil y tan bella como cuando se muestra así de inocente y de frágil. Y el mejor ejemplo es un bebé. Fijémonos cómo el Salmo 139 canta, ¿no? Y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión, tus ojos lo veían. En tu libro están escritos todos los días que han sido señalados, sin que aún exista uno solo de ellos. Cuando este salmo se refiere a tejido en las honduras de la tierra, está hablando del seno materno, está hablando del vientre, como también se le conoce como una caverna, como una cueva. Ahí dentro de esa cueva se está tejiendo esa vida. Es cierto que hoy día ya incluso podemos ver esa caverna con todas los avances científicos, las ecografías, ya vemos el bebé allá dentro de esa caverna. Y ahí, y ahí se está tejiendo. Precisamente por estos avances de la ciencia y todo lo que podemos ver, es más delito, si cabe decirse así, el aborto. Porque lo estamos viendo, lo estamos escuchando, te ponen el sonido del corazón, incluso le toman fotos y tú ves a tu bebé. Por eso es imposible que exista una persona en este mundo tan desarrollado, supuestamente tan civilizado, que diga que eso no es una vida o que eso no es un ser humano. Tiene que ser uno muy ciego o, si me permiten, muy bruto. Porque estamos viendo lo que matamos, aunque no queramos ver.
Si alguien va mostrando determinados videos o imágenes de lo que ocurre en el aborto, hoy día se le llega incluso a acusar de que está agrediendo la sensibilidad de los que ven, porque eso es muy fuerte. Una valiente ironía, ¿no? La agresión grave es la que se le está haciendo a los niños que se matan en el seno de su madre. Pero prohíben pasar los videos de lo que sucede en el aborto, que porque es muy fuerte, y lo que están haciendo no. Todos estos textos de la Sagrada Escritura que nos presenta el catecismo y que hemos leído, nos invitan a crecer en esta valoración de la vida, en esa etapa de gestación ante los ojos de Dios. Por eso es apremiante, queridos amigos, hoy en día, recurrir a la revelación para caer en cuenta del valor tan importante que tiene la vida humana. Dicho esto, damos un paso más y el catecismo nos presenta el número 2271 que dice: desde el siglo I, la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin y como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Y nos presenta este número del catecismo dos textos preciosos que se encuentran en la Didache y también en la carta de Bernabé. No matarás el embrión mediante el aborto. No darás muerte al recién nacido. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la concepción. Tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Dos textos hermosísimos, ¿no? Y alguno puede preguntarse, pero ¿en el siglo I ya había abortos? Sí, el aborto no es un pecado solamente de nuestro tiempo. Es muy viejo en la historia de la humanidad. Otra cosa es que hoy en día existan métodos mucho más sofisticados para hacerlo. Pero el aborto estaba bastante extendido en el mundo de la Roma decadente. Es más, el aborto ha tenido una fuerte presencia en todas las culturas decadentes. Por eso la nuestra está como está, en una decadencia a más no poder. Se pretende vender entre nosotros el aborto bajo la figura de modernidad. Somos muy modernos, ¿no? Somos muy crueles también. Pero esto es algo viejísimo. No tiene nada de moderno. Por eso este número 2271 del Catecismo lo comienza diciendo así: desde el siglo I. Y desde ese mismo momento la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Y eso no cambia. Y pregunto, ¿cuál de los pecados capitales puede ser el condicionante mayor para el pecado del aborto? Y uno se podría asustar. Dice, bueno, ¿será la soberbia? ¿La soberbia de creerse y de actuar como si la vida fuera nuestra? ¿De afirmar mis planes, mis proyectos, mis cosas por encima de la vida? ¿O será la avaricia? Cuando alguien tiene todos esos planes económicos y un embarazo viene a romper esos planes y hacer un detrimento en mi carrera profesional, en mi economía. ¿O será la lujuria? Detrás de ese pecado hay una disociación de la sexualidad.
donde hemos dividido, separado sexualidad y procreación. Y entonces me permito una vivencia desordenada de mi sexualidad, sin ningún tipo de compromiso. ¿O será la ira? El hecho de que no somos mansos y humildes, que tengamos esa reacción de cólera y de ira hacia el prójimo en el momento que le anuncian que está en embarazo. Y esa cólera me lleva a acabar con esa vida. ¿O será la gula? El hecho de que estamos en una cultura donde el ideal máximo es el placer y el mínimo esfuerzo. No tener una templanza de nada, no sacrificarse por nada, no tener un dominio de nada. Y entonces yo encartar mi vida con un niño, eso me hace supremamente proclive al aborto. ¿O será la envidia? En vez de entender que nos valoramos por los dones que Dios nos da, estamos siempre envidiando otras situaciones y nos comparamos todo el tiempo con los demás. Y un embarazo me dificulta el modelo que yo estoy envidiando de libertad. ¿O será la pereza? Llevar adelante la vida que está gestando supone poner de patas para arriba toda nuestra vida, todos nuestros planes. Supone también ser un poco más diligentes y sacrificarme en muchísimas cosas. Sacrificar tu cuerpo, tu figura. Este embarazo me complica mi vida y tengo que sacrificarme más de la cuenta. Y me voy a tener que poner a educar un niño que me pide todo. Tener que estar disponible a una persona perezosa, esto lo puede llevar al aborto. Que se le pida que su vida sea para otro. ¿Cuál de los 7 pecados capitales podría condicionarme mayormente para el pecado del aborto? Todos tienen una parte muy interesante. También dice este número del catecismo, ¿no? Desde el siglo I. Y esto está expresado en ese precioso documento que tenemos los católicos que se llama la Didache o la Didache. Es el escrito más antiguo que tenemos donde se plasma lo que se le llamaba la enseñanza de los apóstoles. Y en esa enseñanza de los apóstoles es como un primer catecismo que existió. Y en su contenido se percibe cómo era la primera comunidad cristiana a través de formulaciones claras y accesibles que todo el mundo entendía. Y era pequeñito, tenía 16 partes. Como una pequeña catequesis de normas morales, de normas litúrgicas, de normas disciplinares, de cómo se comportaba en las situaciones del día a día los cristianos. Ese pequeño catecismo ya hablaba de eso. Y no conocemos ni siquiera el autor, pero fue alguien que compiló las enseñanzas de los apóstoles en un sitio y en el otro posiblemente redactado en Siria, por allá por el año 70. Y ahí decía, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Año 70. Y pone estas dos cosas al mismo nivel, el aborto y el infanticidio. No matarás el embrión, no matarás al recién nacido. Son dos cosas diferentes, el aborto y el infanticidio, pero en la acción son exactamente la misma, matar. También nos presenta el catecismo la carta de Bernabé,
y la epístola de Diogneto, donde los cristianos se distinguen de algo de todos los demás. La carta de Diogneto fue escrita al emperador por allá por el año 150, donde él quería explicarle al emperador cómo era que vivían los cristianos, cómo se comportaban, a ver si podían tener un poco de misericordia con ellos. Y le decían, los cristianos habitan en su propia patria, pero como extranjeros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Los cristianos compartían la vida, pero no se iban a la cama con cualquiera. No tienen una promiscuidad entre ellos. En aquella sociedad llamaba la atención esa actitud de los cristianos. Comparten la mesa, pero no la cama. Igual que todos, los cristianos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Esto se describía, queridos amigos, en el siglo I. Así se comportaban los cristianos y así cuidaban a sus hijos. No se deshacen de los hijos que conciben. Hoy en día, uno de los temas donde el cristianismo choca duramente con la cultura actual es la vivencia de la sexualidad y el respeto de la valoración de la vida. Porque no se puede separar una cosa de la otra. Luego dice el catecismo, el aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. La mayoría de los abortos que se practican se quieren como un fin, pero algunos abortos pretenden justificarlos porque se quieren como un medio. Como tengo determinado tratamiento médico o que este embarazo no le va a ir bien, lo mejor es que aborte. Cuidado con todo esto. En cualquier caso, los dos son abortos directos y contrarios al orden moral. Otra cosa distinta es cuando el aborto se produce como una consecuencia inevitable. Hay determinados tratamientos que no pueden ser sustituidos, que no pueden ser suprimidos en las madres y que les pueden producir inevitablemente un aborto. Esto no tiene culpa. En esos casos, ni se ha querido el aborto como medio, ni se ha querido el aborto como fin. En los demás, sí. Al final, termina este número 2271 con un texto del documento Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, precioso, que dice: Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Es una invitación hermosa. Supone un grado de confianza muy grande en que Dios ha tenido con nosotros el amor de confiarnos la vida. Dios también sabe que pone en nuestras manos algo muy grande y que tenemos la libertad de llevarlo bien o de llevarlo mal, pero confía en nosotros porque nos ama. El que Dios me haya confiado la vida de un ser humano supone una confianza grandísima de Dios en mí. Que haya puesto la administración de los bienes de este mundo supone un acto de confianza de Dios muy grande en mí. Y el más grande de todos esos actos es que me haya confiado el don de la vida. Es algo así como cuando Jesucristo pone en las manos de los sacerdotes la Eucaristía, el don de la Eucaristía. Pone en manos pecadoras
su santísimo cuerpo y sangre. ¡Qué responsabilidad! Y Dios quiere que crezcamos en amor por la confianza que ha puesto en nosotros. Dios no da confianza a quien se lo merece, sino que confiando en nosotros quiere que crezcamos en amor, en merecimiento, en virtud. No es que confíe en nosotros porque seamos de fiar, sino que confiando en nosotros quiere que seamos de fiar. Muy buenos días a toda nuestra gente. Lo espero. Es precioso esto. Con Dios. Es el amor gratuito de Dios que me dice, pongo en tus manos lo más sagrado, el don de la vida. Y además, pongo en tus manos a mi Hijo Jesucristo. Cuídalo, cuídalo. Qué ejemplo tan hermoso es este de Dios. Y felicitamos en esta catequesis, ¿no? Por esa capacidad que tienen todas las personas, especialmente las madres, de amar y de ser fieles a lo que Dios les dio para que lo cuidaran, porque la vida es sagrada.